Aquí Entre Nos, un programa pensado en los maestros de Escuela Sabática. Quédate en Aquí Entre Nos con Julio César Labrador. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos Aquí Entre Nos, un programa pensado en los maestros de Escuela Sabática. Estamos por culminar nuestra serie de lecciones acerca de los libros de Esdras y Nehemías y en pocas semanas llegaremos al apasionante estudio del libro de Daniel. Pero entre tanto ese momento llega, debemos analizar lo que la penúltima lección de este trimestre tiene para decirnos en cuanto a un tema bastante polémico, el yugo desigual. ¿Estás listo para abordar con tu clase este asunto de los matrimonios mixtos, que no solamente es sensible, sino que tiene enormes consecuencias de carácter eterno para cada uno de nosotros? Pues entonces, comencemos. Si tienes a mano tu folleto de maestros, ábrelo en la página 137, donde encontrarás la reseña, el comentario y la aplicación a la vida. Estas tres ayudas nos permitirán configurar, motiva, explora y aplica tres de las 4 fases en las que dividimos nuestro repaso de la lección con la clase. En la reseña encontrarás una visión general de lo que se estudió en la semana. El objetivo no es que la compartas con la clase, sino que tras tener este punto de vista, configures un segmento introductorio en el cual tú le vas a llamar la atención a la mente de tus alumnos a la importancia de lo que tanto la lección de la semana como el repaso que darás a partir de ese momento tiene. Para darla, tú tienes nada más que demorarte 1 minuto o menos, comenzando con una frase que les llegue hasta el corazón. La siguiente sería la manera como yo crearía ese segmento introductorio al cual tú sabes que llamamos motiva. Escucha con atención. ¿Qué le responderías a un hijo tuyo recién convertido que te diga que basado en Esdras capítulo 9 y capítulo 10, está pensando seriamente en divorciarse de su esposa con la cual lleva varios años por el hecho de que ella no ha querido aceptar el Evangelio? Pues la lección de hoy te dará herramientas adecuadas para poder guiar en una situación como esta de la manera más correcta. Sin duda que con eso ya te habrás ganado la atención de tus alumnos, el tiempo suficiente para pasar al segundo segmento. Estamos hablando de Explora, en donde en 15 minutos vamos a analizar los 3 puntos más importantes de la lección. No se trata de un estudio exhaustivo, se trata de un repaso en el cual tú puedes compartir con ellos y ellos también dar opiniones como clase. Mi querido maestro de Escuela Sabática, el tiempo te dará la experiencia para realizar cada vez mejor este segmento del repaso. Y lo digo porque muchas veces nos extendemos más de los 15 minutos y le robamos el tiempo a la siguiente sección, que es aplica, que en mi opinión es la que más le va a beneficiar a tus alumnos. Así que trata de apegarte lo más que puedas a estos 15 minutos y de sacarle el provecho repasando con tu clase. Esta sería la manera como yo llevaría a cabo este segmento. Al punto número 1 lo llamaría la reacción de Nehemías. Pero antes de mencionar el título ante la clase, debes recordarles que la semana anterior estuvimos hablando de 2 de los 3 aspectos que el pueblo incumplió en el juramento que le había hecho al Señor. Estamos hablando de la fidelidad en los diezmos y las ofrendas y en la observancia del sábado. Para esta semana, yo le recordaría a la clase que tomaremos el tercer punto que quedó pendiente de la semana anterior, que se refiere a los matrimonios mixtos o en yugo desigual. Estos consistieron en el hecho de que judíos se estaban casando con personas practicantes de la idolatría.
Por favor, lee con tu clase Nehemías capítulo 13, versículos 22 al 30 y después de esto pregunta, ¿por qué la reacción de Nehemías fue tan ruda con aquellos que habían entrado en matrimonios mixtos? Sin duda alguna, las respuestas pueden ser de dos vertientes. O los miembros de tu clase hablarán bastante al respecto o sencillamente se quedarán en silencio. Y es que no es para menos cuando nosotros, los que hablamos del evangelio de poner la otra mejilla, vemos a un líder del pueblo de Dios que estaba riñendo, maldiciendo, arrancando el cabello y obligando a jurar a personas que pertenecían a su pueblo. Sin embargo, te invito para que le ayudes a entender a tu clase algunas cosas, como en primer lugar, que lo que la Biblia está haciendo con esta mención es una descripción, no una prescripción. Me explico. La Biblia está contando lo que sucedió, no nos está mandando a repetir esa misma cosa. En segunda instancia, dile a tu clase, por favor, que lo que estamos leyendo en primer lugar es una traducción. En segunda instancia, de hace más de 2400 años en el pasado. Y en tercer lugar, de algo que ocurrió en una cultura totalmente distinta a la nuestra. Esto unido nos puede hacer pensar en el hecho de que en aquel tiempo, en aquella cultura, de aquella época, lo que realizó Esdras como gobernador pudo haber sido completamente legal y haber sido también tomado como lo correcto. Lo siguiente que debes hacer notar a la clase es que Nehemías se comporta de esta manera frente a un acto de reincidencia del pueblo. Es decir, en el pasado, bajo el liderazgo del sacerdote Esdras, ya se había presentado ese problema, ya se había resuelto. Posteriormente, con Nehemías, se jura y se firma un documento y tras pasar tan solo algunos años, el pueblo nuevamente viene a cometer los mismos errores. Así que este acto de reincidencia genera en el gobernador Nehemías la reacción de la cual nosotros estamos hablando. Y finalmente, el principio que está detrás de la descripción es la enorme preocupación por parte de Nehemías de lo que pueda suceder con la simiente santa. Permítanme explicarlo. Salomón en el pasado, pese a haber sido el rey más sabio de la historia, debido a sus matrimonios con mujeres que practicaban la idolatría, él mismo cayó en ese problema. ¿Qué condujo la caída de Salomón en el futuro? Pues sencillamente que la nación primero se fragmentara entre el reino del norte y del sur. Y en segunda instancia, de que los reyes de cada uno de estos sectores del pueblo de Dios también cayera en idolatría. Y con la caída de Samaria, el reino del norte se fue al exilio, y con la caída de Jerusalén, después de que Nabucodonosor la tomó, pues el reino del sur, la tribu de Judá, también fue al exilio. Ahora, en tiempo de Nehemías, se están recuperando de ese exilio a través de la repatriación, y los matrimonios mixtos, que en el tiempo de Salomón fueron los causantes de la caída espiritual y como nación del pueblo de Dios, podrían en el futuro no solamente ocasionar una caída espiritual que de por sí era tremendamente problemática, sino que también Israel como nación y la fe del pueblo de Dios pudiera desaparecer de la tierra. Y esto fue precisamente lo que sucedió con el pueblo de Dios en el tiempo del diluvio. Cuando uno lee Génesis capítulo 6, ve que la introducción de este relato nos habla de que los hijos de Dios comenzaron a mezclarse con las hijas de los hombres, y posteriormente el linaje de Set se mezcló a tal punto que la única solución que se encontró fue resetear el planeta a través de un diluvio. El miedo que tenía Nehemías en su corazón es que esto pudiera finalmente llegarle a suceder a Israel como nación. Recuerda que de la tribu de Judá, es decir, de los judíos repatriados, era que el Mesías iría a nacer precisamente de algún miembro de la familia del rey David.
Por lo tanto, la mezcla del linaje sagrado con las culturas idólatras iban a generar hijos que, criados por las mujeres que practicaban la idolatría, irían a ser orientados en esa misma dirección, y finalmente lo que iba a ocurrir es que el pueblo de Dios, el que estaba cuidando de los oráculos divinos, quien manifestaría al mundo el conocimiento del Dios verdadero, con el paso de los años y una generación tras otra, iría a perder por completo sus principios y se difuminaría en la historia. Esto nos lleva al segundo punto de Explora, la reacción de Esdras. Cuando uno lee el capítulo 9 del libro de Esdras, ve que la reacción de este hombre fue diametralmente opuesta a la que realizaría Nehemías posteriormente en su momento. Lo que la Biblia dice es que aquel sacerdote estaba confuso y avergonzado delante de Dios por lo que el pueblo había hecho. Por favor, lee para tu clase Esdras, capítulo 9, versículos 1 y 2, y pregunta: ¿quiénes eran los que estaban poniendo el mal ejemplo en el pueblo? Sin duda la clase va a responder correctamente, porque los textos nos dicen que los gobernadores, y lo peor, los sacerdotes, eran quienes estaban poniendo la pauta para los matrimonios en yugo desigual. Esto explica por qué Esdras entra en un shock y una preocupación tan profunda, porque se da cuenta de que miembros del sacerdocio están realizando una acción que finalmente llevarían al pueblo al deterioro. Imagínense ustedes que los líderes religiosos que deberían mantener en alto los principios del Señor estaban cayendo en esto de los matrimonios mixtos. Pues cuando el pueblo vio a su líder entrar en este momento de reflexión espiritual, en ayuno, en oración, vinieron todos alrededor de él. Por favor, lee con tu clase Esdras capítulo 10, versículos 1 al 3, y describe con ellos cuál fue la solución que Secanías propuso y que finalmente todo el pueblo aplaudió. Sin duda alguna, los miembros de tu clase responderán que la solución era expulsar a las mujeres extranjeras del territorio de Israel. Pero hay algo que a lo mejor ellos no van a saber, y es lo siguiente. Cuando uno lee Nehemías 9 y Nehemías 10, se da cuenta de que el escritor evita intencionalmente usar la palabra divorcio. La razón es porque para ellos los matrimonios mixtos no eran legales. Por lo tanto, no iba a haber una disolución de la sociedad conyugal, sino una anulación de la misma. Y esto trae la siguiente implicación. Con la anulación del matrimonio, inmediatamente el cónyuge no judío perdía su ciudadanía y quedaba expuesto a la deportación. Y esto tiene una implicación mayor. Cuando nosotros leemos Romanos 15:4, entendemos que las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron. Y lo que hay detrás de todo esto es que para Dios es sumamente delicado el hecho de que su pueblo se una en matrimonio con quienes no comparten su fe. Y pasemos ahora al punto número 3, la recomendación de Pablo. Ya no estamos en el tiempo de Esdras y Nehemías, en el cual la simiente santa debía conservarse sin mezcla porque el Mesías iría a venir. Estamos ahora en el tiempo de Pablo, en el que el evangelio de la salvación, debido a que el Mesías ya llegó, debía propagarse por el mundo entero. ¿Seguiría siendo valedero el mismo principio de no realizarse matrimonios mixtos? Pues la respuesta es un sí rotundo. Cuando uno lee 1 Corintios capítulo 6, versículos 14 y 15, el mismo apóstol Pablo nos amonesta a no entrar en yugos desiguales, porque no hay ningún tipo de compatibilidad
entre el creyente y el incrédulo. De nuevo, no es un asunto de orgullo nacionalista o de regionalismo, sino que en el fondo es una cuestión de fe. Para quienes conocen el Evangelio y están solteros, la recomendación sigue siendo: no se junten en yugos desiguales con quienes no comparten su fe, sus creencias y su estilo de vida. Pero ¿qué en el caso de que una persona conozca el Evangelio cuando ya está casado y su cónyuge no lo acepte? Por favor, que tu clase abra la Biblia en 1 Corintios capítulo 7, versículos 12 al 16, y les preguntas después de la lectura cuál es el consejo que da Pablo en este caso. Sin duda las respuestas vendrán por parte de los miembros de tu clase, pero lo más importante es que al final recalques que este consejo no es para que los creyentes se casen con incrédulos, sino lo que deben hacer cuando ya están casados y aceptan el Evangelio. Espero que te haya quedado tiempo suficiente para la siguiente sección. Estamos hablando de como mínimo 12 minutos para aplica, el periodo en el cual pasamos los conocimientos de lo teórico a casos que se pueden presentar en la vida cotidiana. Utiliza para esta parte el material que el folleto de maestros tiene bajo aplicación a la vida. Las siguientes serían las preguntas que yo le plantearía a la clase para realizar esta sección. Primero, cuando un creyente se enamora de un incrédulo, ya es tarde para convencerlo de que no se debe unir en yugo desigual. Pregúntale a la clase: ¿cuándo es el mejor momento para ayudarlo a formar en cuanto a esa decisión en el momento en que tenga que hacerla? En segunda instancia, invita a tu clase a que realicen una lista de por lo menos 5 argumentos que quienes se han casado en yugo desigual utilizan para justificarse. Después de hacer esa lista, entonces conversen como clase en cómo rebatirían o responderían a tales argumentos. Y en tercer lugar, ¿qué podrían hacer ellos como miembros de iglesia para ayudar a los niños a que en temprana edad entiendan que cuando llegue el momento en que ellos puedan casarse, lo van a hacer con un miembro de la iglesia? Llegamos ahora a la última etapa del repaso. La llamamos CREA y es el momento en el cual le dejamos una tarea a los miembros de la clase para que realicen en casa. Esta sería la que yo le dejaría a mi clase si estuviera en tu lugar. Diles que durante toda la semana en el culto matutino o vespertino se dediquen a realizar un drama en diferentes actos, un día uno, otro día otro, en el cual muestren las consecuencias que tiene un joven o una jovencita de casarse en yugo desigual. Y ahora concluye la lección, ya sabes, de manera sencilla y elegante, con una frase que los impacte. Yo les diría lo siguiente: si eres soltero, no te cases en yugo desigual. Y si ya lo hiciste, entonces no te apartes de Cristo. Bueno, mis amados, esto fue Aquí Entre Nos, un programa pensado en los maestros de escuela sabática. Esperamos que nuestras herramientas sigan siendo relevantes. Un saludo cordial desde las instalaciones de la Conferencia de New Jersey de los Adventistas del Séptimo Día en Trenton, la capital de nuestro estado. Recuerda el eslogan que nuestra conferencia quiere compartir con su feligresía y el mundo entero. Conéctate compartiendo esperanza, porque Cristo viene pronto. Nos vemos la próxima semana.